Vamos a hacer en primer lugar una lectura en el libro de Hechos, capítulo 16, y leemos desde el versículo 1. He aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ahora capítulo 18, a partir del versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 10. Escribe así Pablo: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. La palabra de Dios, de nuestro Señor, como en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, nos dice: aprended de vuestros pastores, imitad su fe. Versículo 7, versículo 17. Lo que yo quisiera decir a la luz de estos textos que se han leído, no lo voy a decir por mí. Cada uno de vosotros puede juzgar en su forma o el entendimiento que tenga de la situación, de mí, de la palabra. Pero sí, cuando nos ha llevado el Señor a esta parte de la Escritura y a este texto que tenemos delante de nosotros, y como hemos estado diciendo tantas veces y seguimos diciendo, por algo está aquí, y de alguna manera el Señor también con estos versículos nos quiere hablar. Y creo que tendremos que aplicarnos los diferentes textos de las Escrituras por lo que haya de venir en el futuro. Porque ninguno de nosotros está aquí para quedarse, sino que está aquí de paso. Y cuando unos no estén, otros vendrán. Así, cuando Pablo está diciendo, bueno, hay circunstancias que me impiden de momento ir a vosotros, aun cuando este es mi deseo, pero aquí os envío a mis discípulos o mis compañeros,
Por una parte Timoteo, aun cuando Apolos no ha podido ir y ya irá más adelante, etc. Y así lo hace en los diferentes lugares. Y cuando le escribe al mismo discípulo, Timoteo le dice, bueno, lo que ya has aprendido de mí, ahora tendrás que decirlo a otros para que otros enseñen y así continúe la obra. Esto es lo que nosotros tenemos y esto es lo que nosotros tenemos que esperar para la iglesia de esta ciudad, en esta calle, en este momento y circunstancias. Y creo que podemos aprender todos de los discípulos de Pablo, Timoteo, Apolos, Tito, etc. Y creo que es bueno que cada uno de nosotros lea biografías de hombres y mujeres, de aprender de otros y cómo fueron, cómo pasaron, qué es lo que dejaron, cómo continuó la obra después de ellos, etc. Que podamos ver que la obra del Señor es mucho más amplia que nuestra propia generación y mucho menos de nuestro propio tiempo y limitaciones. Así que creo que hay algunos principios, no los únicos, por supuesto, pero sí algunos principios en estas líneas que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y que nosotros deberíamos de hacer nuestro. Me voy a centrar en Timoteo. Aun cuando de Apolos pudiéramos decir mucho, aquí en el versículo 12 nos dice, bueno, pues Apolo de momento no puede, pero en cuanto tenga oportunidad sí pasará por vosotros, por la iglesia. Sabemos bastante también acerca de Apolo, ya lo hemos leído en el capítulo 18 de Hechos, en el principio de la carta de Pablo a los Corintios, nos habla de cómo la iglesia tenía al menos una gran parte de ella aprecio especial por Apolos, hasta el punto de poder contrastarlo, compararlo con Pedro o con Pablo, etc. Sabemos que era un joven que venía de Alejandría, que conocía ciertas partes de lo que era el Evangelio, pero no lo comprendía todo y entonces tuvo que venir Aquila y Priscila e instruirle y enseñarle, etc. Podemos ver cómo estuvo trabajando en esa zona de Europa o de Acaya y después en Corinto, y podemos ver, por eso, como hemos dicho al principio, que la iglesia de Corinto en esos meses antes de la carta lo había conocido bien. Pero dejamos a Apolos por un lado y nos centramos en Timoteo. Ya hemos leído en el capítulo 16, es importante que podamos entender que lo que le va a decir Pablo a la iglesia de Corinto con respecto a Timoteo va a tener que ver mucho con lo que nosotros sabemos que era Timoteo, porque las decisiones que la iglesia tiene que hacer con respecto a este hombre tienen que depender mucho, por supuesto, del carácter, de los dones y de la posición de Timoteo. En el capítulo 16, como se nos ha leído, sabemos que este era el segundo viaje misionero que Pablo llevaba desde la iglesia de Corinto, había ido por diferentes lugares, todavía no había llegado a Europa. Y allí se encuentra, en Listra, Acaya, se encuentra con un joven. Resulta que tiene buen testimonio en la iglesia o en las iglesias que hay allí alrededor, las iglesias locales. Se nos dice que era hijo de judía y de padre griego. Por tanto, tenía conocimiento de las dos culturas. Era, como decíamos, bilingüe, ¿no? Bicultural en él, es decir, no solamente dones espirituales, sino características de cultura general. Y por tanto, Pablo lo que hace enseguida es tomarle como discípulo. Dice, uy, aquí tengo un joven que me va a ser útil. Pablo no se considera suficiente. Tiene que tener otra gente y otros hombres jóvenes para con él. Así que cuando lo vamos viendo en sus diferentes viajes, se relaciona con otros misioneros, con otros discípulos, adquiere otra gente que le ayudan, mujeres también para con él.
Así que enseguida dice, aquí tengo yo a alguien que me va a ser útil, que es este joven Timoteo, que no era joven, no era un crío, no era un niño, pero aún así tenía falta de experiencia. En la carta que le escribe a Timoteo todavía le tiene que decir que necesita instrucción. Y después, si leyéramos en el capítulo 19 de Hechos, ya en el tercer viaje, o sea, cuando se escribe la carta a los Corintios, lo escribe desde ya el tercer viaje, cuando está en Éfeso, y en ese momento ya envía a Timoteo por delante de él a preparar el camino, a visitar a las iglesias. Es decir, ya le ha puesto confianza de que Timoteo, tú ya puedes tomar decisiones delante, así que ya le envía a diferentes sitios y se supone que es estas señales que leemos aquí. En el capítulo 4 de Primera de Corintios dice, cuando llegue a vosotros, Timoteo, tal y cual cosa. Así que ya lo podemos ver. En las cartas primera y segunda a Timoteo sabemos mucho más de él y de su situación. En el capítulo 4, si vais un poquito atrás de vuestras Biblias, en el capítulo 4 de Primera de Corintios, en el versículo 17, nos dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Así que no solamente ya lo que hemos aprendido, podemos aprender en Hechos 16, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, etc., sino aquí en estas líneas, ya en la misma carta, a la iglesia de Corinto, que sabemos cómo era la iglesia de Corinto, le está diciendo a este que va allí, que va a enviar seguramente, va a acompañar la carta, que yo os escribo, esta segunda carta, que es primera de Corintios, es mi hijo amado. No quiere decir que fuera su hijo natural, ya lo sabemos, sino que era su hijo espiritual. Quizás había convertido anteriormente, o quizá era el testimonio de su padre, de su madre y de su abuela, a través también del mismo Pablo. No lo sabemos porque no lo dice la Escritura, pero de alguna forma llegó a ser el hijo de Pablo. Y además nos acompaña y nos dice, este es fiel en el Señor. Cosa que quiere decir por dos partes, dos cosas, ¿no? Fiel en el Señor es que es fiel al Señor. Es decir, está dedicado al Señor, es fiel a Él. Pero a la misma vez, la expresión que Pablo está diciendo es que es una persona fiable, en la cual podemos confiar. Y podemos ver ya entonces características, no ya las que hemos visto anteriormente, que podía decir Listra acerca de este joven, sino que el mismo Pablo lo está clasificando o lo está mostrando y que la iglesia de Corinto lo podrá ver. Él es fiel al Señor y por tanto podéis fiaros de Él. Algo que ya nos está indicando como iglesia lo que deberíamos de pensar. ¿Qué necesita la iglesia de Corinto? ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesita cada iglesia del Señor? Pues necesita gente, sí, que esté preparada, que esté dispuesta, que tenga llamamiento, etcétera, que tenga buena relación con otros pastores, como Timoteo tenía con Pablo, pero lo que necesitamos especialmente es hombres que sean fieles al Señor y que sean confiables, como parece que era Timoteo. Y no solamente esto, de la responsabilidad que Timoteo podía tener, que lo vemos en otras cartas, etcétera, y que tenía una tarea específica. Él va a ir a vosotros, nos dice 1 Corintios 4, 17, él va a ir a vosotros para recordaros. Es decir, para traer lo que él ya ha aprendido, lo que yo le he dicho, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Timoteo no es invitado a ser original o a inventar cosas o a descubrir por sí mismo fuera de lo que ya ha recibido del mismo apóstol. Por eso cuando leemos en las cartas dice, lo que has aprendido de mí tienes que enseñarlo a otros para que otros puedan enseñar más adelante. Esto es muy importante, porque lo que nosotros buscamos en un futuro
no es alguien que nos diga cosas nuevas, a ver si cambia un poco la situación o actitud de la iglesia local de la calle Santa Teresa en la ciudad de Ciudad Real. No, lo que nosotros necesitamos es alguien que nos recuerde las cosas que ya hemos aprendido. Que quizá las pueda matizar o las pueda traer una cultura más actualizada, etcétera, pero lo que nosotros necesitamos es gente que sea fiel a la palabra del Señor, sin desviarnos ni a izquierda ni a derecha, y que pueda aplicar claramente Deuteronomio, que pueda aplicar Apocalipsis, de no añadir y no quitar nada a la palabra de Dios o a lo que Pablo, fundamento como apóstol, es para la iglesia. Así que su tarea, dice Pablo, es recordar el proceder que Pablo ha tenido en los diferentes lugares y, por tanto, que le imiten, ¿no? En el versículo 16 dice: por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo he enviado a Timoteo. El atrevimiento de Pablo no lo podemos hacer todos nosotros. Imitadme a mí como yo imito a Cristo. Así que vosotros, los de Corinto, imitadme en mi proceder. Para eso envío a Timoteo. Para que podáis seguir el ejemplo que yo os he dejado y que ya iba a transmitir en el libro de Hechos, capítulo 20, etcétera. Y eso, por supuesto, como nos dice también anteriormente, lo dice en el versículo 14, ¿no? que Él es el Padre espiritual. Amonestaros, así lo tengo, versículo 14, como a hijos míos amados, que era la iglesia de Corinto. Hijos que Pablo tenía rebeldes, conflictivos, con tendencia a la división, abandono de responsabilidades, de disciplina, etcétera. Pero al fin y al cabo dice Pablo: sois mis hijos amados y yo quiero enviar a Timoteo, en el cual yo tengo mi plena confianza, para que os pueda recordar mi proceder que es en Cristo y así vosotros podáis imitarme, etcétera. Bueno, viendo un poco y solamente un poco de lo que era Timoteo y la relación de Pablo con Timoteo, ahora Pablo escribe a la iglesia de Corinto. No puedo ir porque todavía mi interés está en aprovechar la oportunidad de presentar el Evangelio, pero aquí os envío a Timoteo y a otros, pero en particular cita a Timoteo, y por tanto vosotros, iglesia de Corinto, tenéis que reaccionar o actuar con respecto a esto. Y sabéis que, mirad, la iglesia, la historia de la iglesia cristiana no la hace un solo Timoteo o un Apolo o un Tito o un Pablo o un Juan o un Pedro. No lo hacen los individuos solos, por su cuenta. No son llaneros solitarios que van por ahí haciendo grandes obras. Es verdad que el Señor bendice a veces en las biografías que podáis leer a hombres que han estado aislados por las circunstancias y el Señor ha tenido misericordia. Pero en general la historia de la iglesia la hacen iglesias locales que apoyan a hombres y mujeres como Timoteo o como Pablo. Así, Pablo lo que nos va a enseñar en estas líneas no es cuán grande, poderoso y con denuedo o poder tiene Timoteo y tiene Apolos. No, lo que nos va a decir es varias cosas, 4 cosas que yo quiero señalar en este contexto. Y es el que vosotros tendréis que tener para el día de mañana. Fijaros lo que nos dice. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Es decir, cuando Timoteo llegue, que se sienta tranquilo en medio de vosotros. Es decir, posiblemente lo que está diciendo es que Timoteo esté sin temor. Pudiera ser que la tendencia, lo hemos visto en los primeros capítulos de la carta, la tendencia de una iglesia como aquella y quizá una iglesia como la nuestra es, tenemos nuestras doctrinas ya establecidas y nuestra cultura evangélica, nuestra línea de trabajo, así que cuando llegue Timoteo le vamos a exigir que se adapte a lo que nosotros estamos haciendo, a la manera en que nosotros lo estamos haciendo y por tanto vamos a esperar que él se someta a la iglesia.
Vamos a exigirle cosas, queremos que él o cualquiera que venga sea una especie de orquesta o de hombre orquesta que toque todos los palillos y que sepa todos los instrumentos y que esté en todos los lugares y que haga todos los trabajos. No, Pablo lo que está diciendo a la iglesia es que se sienta bien, que se sienta tranquilo, que se sienta en calma. El pastor no es un empleado de la iglesia, porque no es siervo de la iglesia en primer lugar. Timoteo es fiel al Señor, es un siervo del Señor y debe ser fiel al Señor. Es verdad que va a servir al Señor en medio de la iglesia, Timoteo, como lo hace Pablo y lo hacen los demás. Pero no pensemos que cuando venga Timoteo a la iglesia de Corinto, o los Timoteos que puedan llegar a nuestra iglesia, que ellos están a la disposición de lo que la iglesia dicte o como lo vea. Timoteo no está para todo. Y no va a encajar con todas las personas y en todas las circunstancias. Y seguramente no, ciertamente cuando Timoteo llegue a Corinto se va a encontrar con una iglesia que dice, yo prefiero a Apolo, pues yo prefiero a Pedro, pues yo prefiero a Pablo. Y se va a encontrar con una iglesia que dicen, nosotros ya sabemos mucho, no hace falta que nos enseñe. Y va a ver que hay problemas que no saben afrontar y que se atreven incluso a buscar juicio fuera de la iglesia. Y que va a haber pecados muy graves y muy serios que no están siendo disciplinados o tratados con la severidad que requiere. ¡Ay, Timoteo! ¿Qué conflictos vas a encontrar cuando llegue a Corinto? Pero Pablo no le está diciendo únicamente a Timoteo, prepárate porque vaya la que te espera. Lo que está diciendo a la iglesia, cuando llegue Timoteo, que se sienta tranquilo, que tenga confianza, que esté sin temor. Debemos crear el ambiente de confianza y de una confianza mutua. Por supuesto que Timoteo no puede venir con arrogancia ni con engreimiento y diciendo yo soy el discípulo directo de Pablo y por tanto vosotros tenéis que estar todos bajo mi calzado. Por supuesto que Timoteo no puede llegar con ningún tipo de arrogancia. El Señor me ha dicho y yo estoy en esta disposición. Sino de tal manera como Pablo se ha comportado, Timoteo se tiene que comportar. Vosotros sabéis, dice Pablo cuando está escribiendo en Hechos 20, vosotros sabéis cómo yo me he portado en medio de vosotros. Cómo ha sido mi actitud y cuántas lágrimas puedo haber repartido y cómo he ido casa por casa, etcétera, etcétera. Y Timoteo sabe que así debe de ser su actuar, no con la posición de autoridad, sino con el ruego y la paciencia de cada uno tiene que tener delante del Señor. Timoteo tiene que venir con humildad, pero la iglesia también tiene que actuar con esa misma humildad y con esa misma paciencia. Y por tanto tiene que haber una confianza mutua entre ellos. Cuando llegue, dice Pablo, pues que se sienta seguro en medio de vosotros. En la obra del Señor hay muchas diferencias entre nosotros. Y podemos ver una variedad de formas, cada uno, como dicen, con respecto a la educación, cada maestrillo tiene su librillo. Y podemos decir eso mismo dentro de lo que es la vida de iglesia local. Cada uno tiene su manera de ver las cosas en la práctica y prioridades, etcétera, etcétera. Pero en la obra no puede haber oposición, no puede haber confrontación. Y por tanto tiene que haber tranquilidad, seguridad y entendimiento. Así que tenemos que crear el ambiente para que cuando Timoteo llegue a Corinto pueda encontrar una iglesia que está dispuesta ante un siervo de Dios que está dispuesto. Y que por tanto, aun cuando puede haber una cultura o una tradición, una forma de hacer que es diferente, puedan encajar las dos partes de manera perfecta. Así que lo primero que se le dice a la iglesia de Corinto es que esté tranquilo, crear un ambiente de tranquilidad, dale tiempo, mostrar paciencia los unos para con los otros.
porque nos dice más adelante, Él es la obra del Señor, así lo veremos. Por tanto, versículo 11, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz. Esta frase, nadie le tenga en poco, es decir, no le despreciéis, nos dice ciertas cosas que ya podemos intuir acerca de Timoteo en la carta primera de Timoteo. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 12, nadie tenga en poco tu juventud. ¿Podríamos pensar que Timoteo era un personaje joven? Bueno, pues algunos dicen que ya pasaría de los 30 años. Por tanto, no era tan joven. Quizás Pablo lo siente joven porque lo está mirando desde su perspectiva, como Pablo, como padre espiritual. O quizá por la juventud que tenga que ver con su experiencia cristiana. No hacía mucho que se había convertido, o al menos que estaba dando testimonio, aun cuando había aprendido de su abuela y de su madre. Posiblemente sea la edad, posiblemente la falta todavía de experiencia amplia, o quizá pudiera ser, como nos dice 2 de Timoteo, por causa de su carácter. Porque daba la sensación algunas veces en lo que escribe que Timoteo era tímido. Algunos no, algunos son muy extrovertidos y muy valientes, muy echados para adelante, como decimos, pero es que hay otros que la debilidad de su personalidad, de su carácter, le hace ser un poco retraído a la hora de afrontar las cosas. Quizá no tenerle en poco podría significar que era discípulo de Pablo. Y no todo el mundo estaba muy de acuerdo con lo que Pablo tenía que decir. Por eso es que había diferencias cuando hemos leído en otra ocasión, en el 1 de Corintios, nos estaba diciendo yo soy de Pablo, pero el otro yo soy de Pedro, y el otro yo soy de Apolo. Y algunos a lo mejor, Pablo lo ha dicho, le han hecho frente y cara, ha tenido enemistad de fuera y de dentro, el apóstol Pablo. Y ahora viene este discípulo Timoteo representando toda la personalidad, la obra, las maneras de Pablo, y alguno pueda llegar y decir, es que este es un discípulo de Pablo, ya sabemos de qué pie cojea. Y debería de tener la Iglesia cuidado. Por tanto, tenerle en poco pudiera ser por la edad, por la falta de experiencia, pueda ser por su carácter, que fuera más tímido, o quizá porque esté representando a Pablo a sí mismo, o quizá simplemente porque la Iglesia se cree demasiado sabia. Ya sabemos las cosas. ¿Qué nos va a enseñar este hombre que venga ahora a nosotros? ¿No lo habéis escuchado esto muchas veces? Yo ya conozco la Biblia. No necesito libros. Ya me leí un libro, no sé cuánto tiempo hace ya. Yo llevo muchos años en el Evangelio. Y va a venir este joven que lleva quizá pocos años en el ministerio, cuando yo me convertí hace 30 años. Yo ya tengo experiencia. Y entonces Pablo, por algunas de estas 4 razones o algunas otras que pudiéramos imaginar y que ocurren en la iglesia de Corinto y ocurren también en medio de nosotros, dice Pablo, cuidado, no le tengáis en poco. Porque un hombre como Timoteo, en el contexto adecuado, cuando encuentra seguridad, protección, puede desarrollar unos dones inmensos y extraordinarios. Y a lo mejor, bueno, no a lo mejor, seguramente alguien que como Timoteo es fiel al Señor o en el Señor, podrá enseñar mucho. Una iglesia como la nuestra, que lleva ya desde su inicio más de 40 años y que nos queda mucho por delante de experiencia y de conocimiento, podemos llegar y decir, ¿qué nos van a enseñar? Y yo digo, pobre de ti si piensas así, porque la palabra de Dios, al menos en el Nuevo Testamento, solamente el Nuevo Testamento la llevamos casi 2000 años y apenas podemos entrever las riquezas. Y si pensáis que habéis conocido algo de Cristo y que no necesitáis más,
Pobre de vosotros, porque las riquezas de nuestro Señor Jesucristo son tan profundas y tan extensas que no solamente necesitamos a Timoteo, sino que necesitamos 1000 Timoteos que vengan en medio de nosotros para que puedan escudriñar y traernos para nosotros toda la savia de la palabra de Dios. Así que no le tengáis en poco, sino crear un ambiente de seguridad para que Él pueda hacer su ministerio al cual ha sido llamado. En tercer lugar, dice, por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz. Es decir, darle vuestro apoyo. Lo mismo que ha dicho Pablo para sí mismo en unos versículos antes, cuando él dice, quiero ir a vosotros para que me encaminéis. Ya sabéis lo que decíamos en el domingo pasado. Pablo, que necesitaba que alguien le encamine, que alguien le apoye. Pablo ya nos ha dicho, yo no he pedido nada a nadie. Estas manos me son más que suficientes cuando he tenido que trabajar. No quiero ser carga a nadie. El Señor provee. Yo sé estar contento en lo mucho y en lo poco. Y ya me he hecho yo siervo o libre, judío o gentil por causa del Evangelio. Incluso estaría dispuesto a consumirme por completo con tal de que algunos de mi pueblo fueran salvos. Así que Pablo, en esa actitud que él estaba mostrando, no necesitaba que nadie le encamine, que nadie le apoye, que nadie le anime, de ninguna manera. Pero Pablo lo dice. A una iglesia como la de Corinto, le dice, encaminadme, quiero que me encaminéis, quiero que me apoyéis con oración, con todo lo que sea necesario, que nazca de vuestros corazones para que la obra del Señor continúe, porque todavía me queda mucho por hacer. Tanto me queda por hacer, que quiero que Timoteo vaya a vosotros y también le encaminéis. Lo que está implicando para Pablo y lo que está implicando para Timoteo es que siempre como iglesia nosotros tenemos que buscar un buen fin. No estamos diciendo esto es lo que tenemos y vamos a mantenerlo. Esto lo habéis visto aquellos que os gusta mucho el fútbol. A mí no me gusta, pero también entiendo y aprendo del fútbol. Y sabemos que una buena defensa hace que reboten todos los goles y que no entren en meta. A lo mejor no saben hacer el ataque, pero hacen una defensa en la que nadie puede penetrar. Y así pasa, que luego en los penaltis se pierde. Pues quizá esto es lo que nosotros tengamos que pensar con respecto a nuestra iglesia, o la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto no está únicamente para defensa, para protección. Hemos recibido un tesoro y lo vamos a guardar para que nadie lo toque, para que nadie lo dañe, para que nadie lo roce. Aquí lo tenemos nosotros en nuestro lugar. No. Nosotros hemos recibido un mensaje, un evangelio, un tesoro para darlo, para extenderlo, para que vaya por todos los lugares. Así que nosotros, la iglesia de Corinto, la iglesia de Ciudad Real, tenemos esto. Pero lo que necesitamos no es únicamente estar aquí nosotros seguros y protegidos en una urna de cristal, sino necesitamos a Timoteo, y necesitamos a Apolos, y necesitamos a otros hombres y mujeres que puedan llevar el evangelio. Y esos hombres y mujeres necesitan nuestro apoyo y nuestra fortaleza. Así que cuando llegue Timoteo lo encaminemos, lo apoyemos, busquemos ese fin último. El fin último no es que nosotros estemos bien, sino que el evangelio sea esparcido por todos los lugares de la tierra. El mensaje, la comisión que nosotros tenemos en Mateo 28, en Lucas o también en Juan, etc., la gran comisión no es recibir el evangelio y guardarlo hasta que yo llegue, sino ahora vosotros id por todo el mundo predicando el evangelio y haciendo discípulos. Así que cuando llegue Timoteo, o cualquiera que venga más adelante para servir al Señor de manera fiel en medio de vosotros, que habéis creado un ambiente tranquilo y seguro para Él, entonces encaminarle, apoyarle, darle todo lo que podáis de vosotros mismos para que la obra del Señor continúe. La obra del Señor no se limita a un solo lugar. No está limitada a la calle Santa Teresa número 7. No está limitada de una manera concreta, en una época concreta como es la nuestra, porque estoy yo, o porque estás tú, o porque está Él. Sino que un día tú y yo
Y ninguno de nosotros estaremos en este lugar. Y tenemos que hacer que la obra del Señor continúe en este lugar después de otros 40 años. Y que la hayamos esparcido a los pueblos alrededor. Y que hayamos entrado en tierras como Marruecos y en otros lugares del mundo con el Evangelio. Así que cuando venga Timoteo o cualquiera que el Señor levante en medio de nosotros o que lo traiga de otro lugar, en el nombre del Señor, encaminadle, apoyarle, sostenerle, tener una visión amplia de la obra del Señor, una visión global que cubra toda la faz de la tierra. Mientras nosotros estamos incluso preparados para cuando nosotros no estemos. Para que cuando Timoteo dice vuelva, fijaros bien, para que cuando vuelva, encaminadlo en paz para que cuando venga a mí, porque lo espero con los hermanos, Timoteo venga seguro y venga cómodo, venga fortalecido, venga animado, que pueda llegar y decir, me he encontrado una buena recepción, una buena disposición. Ellos, Pablo, Timoteo y todos los demás que están sirviendo al Señor no son suficientes. No pueden hacer toda la obra. No van a hacer historia. Si no hay iglesias que caminen y que fortalezcan y que animen de una manera especial a todos aquellos que sirven al Señor. Por tanto, como hemos dicho, no le tengáis en poco, animarle y fortalecerle, que esté con tranquilidad en medio de vosotros, encaminadle, dadle todo lo que sea necesario para que haga su obra, no para que se enorgullezca, sino para que sea útil a la causa del Señor. Pero todo esto, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia de Corinto tiene que tener esta actitud y este celo, esta disposición? Fijaros cómo lo dice en el versículo 10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. ¿Por qué? Porque él hace la obra del Señor así como yo. No buscamos los que podamos estar en esta posición o en otras parecidas de servicio al Señor, que uno diga es que es un hombre simpático o es servicial, tiene buena actitud, tiene muchos dones, merece que le demos todo por lo simpático y lo majo que es, que le regalemos jamones y demás. No, Pablo no está diciendo, verás cómo os gusta mucho Timoteo y os va a encantar y lo vais a hacer lo mejor por él porque es majísimo. No, lo que está diciendo es darle la seguridad que él conviene porque él hace la obra del Señor. No buscamos Timoteos por lo que ellos son en sí y la manera en que ellos instruyen o que ellos hablan, etc., sino porque ellos hacen la obra del Señor. No imitamos a Pablo y no imitamos a los pastores que sirven con su ejemplo, igual que con la palabra, por lo que ellos son, sino porque son siervos del Señor y están haciendo su obra. Lo que nos está diciendo esta frase con respecto a Pablo mismo, a Timoteo y a todos aquellos que nosotros debamos de pensar en un futuro es reconocer en primer lugar su llamamiento, que su ministerio o su servicio es por la causa del Señor. Si ellos no tienen un llamamiento y no tienen un ministerio, para nosotros no es útil. Puede venir alguien que se haya educado en las mejores cátedras, que haya aprendido la habilidad del lenguaje, que tenga un carisma muy atractivo, pero que no tiene el llamamiento del Señor. A lo mejor es muy útil en la enseñanza de la universidad, en la cultura, en las artes. A lo mejor incluso es muy grande hablando en el Parlamento con una convicción extraordinaria, pero no nos es útil si no es para el servicio del Señor. Lo que nosotros estamos buscando, lo que necesitamos en Timoteo y en otros parecidos es
que sea el siervo del Señor, que haga la obra del Señor, que esté dedicado al Señor. Reconozcamos si tiene el llamamiento, el ministerio o el servicio del Señor. Apóstol como Pablo, no tendremos apóstoles como Pablo, pero convicción de que están haciendo lo que el Señor les ha dicho que tienen que hacer. Esto es lo que nosotros necesitamos. Ya no esperamos a Pablo, tenemos la Escritura, tenemos el fundamento, tenemos ya la instrucción necesaria, pero sí necesitamos hombres y mujeres que sean siervos del Señor y que no vengan a servirnos a nosotros, sino que vengan a hacer la obra del Señor. Lo que está implicando esta frase, en segundo lugar, es que la obra del Señor es proclamar el Evangelio y edificar su iglesia. Esta es la obra del Señor. El Señor Jesucristo vino ¿para qué? Para hacer asambleas, para terminar con la pobreza, para hacer buenos hospitales, para levantar ONGs en todos los pueblos y aldeas de la zona. No, nuestro Señor Jesucristo dice que ha venido a establecer el reino, que es su reino, y a dar su vida por los suyos. Esta es la obra de Cristo. Todo siervo del Señor tiene que buscar este objetivo, no otro. No es encandilar y animar a la sociedad de que estamos viviendo un mundo mejorable. No, lo que el siervo del Señor, que está haciendo la obra del Señor, es lo mismo que el Señor hizo. Proclamar el reino de los cielos que ha llegado en medio de vosotros y que aceptéis al Señor Jesucristo como el Salvador de las almas por causa de los pecados y fortalecer las iglesias para que sigan haciendo la tarea hasta que Él venga. Esta es la obra del Señor. Así que habrá otras muchas cosas secundarias que puedan ser útiles y necesarias. Pero lo que nosotros buscamos es animar a hombres como Timoteo, sostenerles, darles tranquilidad y seguridad, encaminarles con todo lo que sea necesario, porque ellos, como la Iglesia, estamos haciendo la obra del Señor. Reconocer su llamamiento, la proclamación del Evangelio, la edificación y fortaleza de la Iglesia. Por tanto, en tercer lugar, tenéis que darle esa seguridad y esa tranquilidad, etcétera, porque tendréis que tratarle y considerarle como quien representa a Cristo en la obra del Señor. En otros lugares se nos dice que los obreros, siervos, apóstoles, son embajadores, son los representantes, son los heraldos que van por delante y están anunciando al Señor Jesucristo o el reino o como antigüedad en el pueblo de Israel. Por tanto, cualquier ofensa que le hagáis al embajador, se la hacéis al presidente o al rey del país. Cualquier ofensa que se le hace a un obrero del Señor, se le está haciendo al Señor. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado de nuestra actitud, de nuestro comportamiento, de nuestra relación. Tratarle y considerarle como aquel que representa. Claro, si alguien venga y dice, oye, que yo que he estudiado en las mejores escuelas y tengo una gran educación y tengo muchos dones que me ha costado muchísimo dinero y muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo, merezco vuestro respeto, merezco vuestra obediencia. Nosotros decimos, no. Nosotros, como iglesia, la iglesia de Corinto, honraremos a aquel que honra al Señor. Y ayudaremos a aquel que es obrero del Señor. Tendremos que reconocer el llamamiento y la vocación de aquellos que proclaman el Evangelio y quieren edificar la iglesia, que es la obra del Señor, y por tanto solamente a esos trataremos como queremos tratar a nuestro Señor mismo, que es el Señor Jesucristo. Y por tanto, y en último lugar, para que la obra del Señor siga adelante, debemos de tratar de esta manera y tenemos que tener esta actitud con Timoteo
porque Él hace la obra del Señor. Y tú y yo ya no estaremos mañana. Todos vamos a desaparecer un día. Pero la obra del Señor sigue. El mundo pasa. Por supuesto que sí. Y nosotros pasaremos. ¿Cuántas iglesias aparecieron, hicieron las obras y ahora son neblina, son polvo? ¿Y cuántos grandes hombres y mujeres vinieron a hacer y ya no están en medio de nosotros, solamente en unas líneas, en algunos libros que podemos leer? Pero la iglesia sigue y la obra del Señor sigue. Y nosotros tenemos que pensar no en nosotros, ni en nuestro nombre, ni en nuestra placa, sino en la obra del Señor. Así que cuando un día todos nosotros, los creyentes, estemos en el reino de los cielos, no podamos decir cuán grande fuiste fulano o menganita, sino cuán grande es la obra del Señor. Y que hombres y mujeres e iglesias colaboraron juntos para que la obra del Señor no se acabe y continúe por siempre. Si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Amén.